Bueno, entonces acá, continuando, ¿verdad? Tenemos otra vez toda nuestra tabla y pide el punto A3, pide calcular el decil 6. Entonces traemos la fórmula. En este caso nuestra fórmula es prácticamente la misma, solamente cambió, en vez de ser P ahora es D, y allá arriba K por N dividido 10, ¿verdad? En vez de cuando son percentiles se hace dividido 100 y cuando son cuartiles se hace dividido 4. El resto sigue igual, el proceso también es igual. Entonces aquí vamos a poner que K es igual a 6 y calculamos primero K por N dividido 10. En este caso entonces va a ser 6 por 96 dividido 10 y da como resultado 57,6. Ese valor 57,6 vamos a ir a buscar en nuestra frecuencia acumulada. Y el intervalo en donde entra el 57,6 sería este, donde es la frecuencia acumulada es 72, ¿verdad? Entonces allí puedo ya obtener mi límite real inferior, que sería 67 menos 0,5, entonces da 66,5. Ya sé cuál frecuencia acumulada voy a utilizar el 48 y la frecuencia absoluta que voy a utilizar es el 24. Y ahí entonces puedo reemplazar todos los valores en mi fórmula. Y voy a tener que el decil 6 es igual a 66,5 más 57,6 menos 48 dividido 24. Y todo esto se multiplica por el ancho del intervalo, que sigue siendo 4. Una vez que resuelvo todo esto, entonces tengo el decil 6, que es 68,1. Y ahí tenemos resuelto los tres ítems del punto A. Y falta entonces ahora el punto B, ¿verdad? El ítem B. Y en el ítem B decía verificar cuál es la presión arterial máxima del 75% de los recién nacidos. Y acá él no me está pidiendo en especial, aquí hay que atender algunas cosas, ¿verdad? No me está pidiendo, por ejemplo, calcular una medida de posición específica. No me dice calcular el decil, el percentil o el cuartil, ¿verdad? Además, no está hablando de frecuencia porcentual tampoco, ¿verdad? Porque anteriormente en algunos ejercicios que habíamos visto al principio, calculábamos, por ejemplo, el 50%, el 80%, teniendo en cuenta la frecuencia porcentual. Pero en este caso, nosotros vamos a calcular esto teniendo en cuenta ya las medidas de posición. Y aquí, entonces, me pide calcular el 75%. Y ahí tengo que analizar las opciones que tengo, ¿verdad? Sabemos que los cuartiles dividen al grupo de datos en 4 pedazos. Cada pedazo corresponde al 25%. Entonces, con los cuartiles yo puedo calcular el 25, el 50, el 75 y el 100%. Luego vienen los deciles y los deciles dividen al grupo de datos en 10 partes iguales, cada uno es 10%, pero los deciles solamente me van a permitir, por ejemplo, calcular 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no, entra el 75 ahí, ¿verdad? Y después tengo los percentiles, que los percentiles dividen al grupo de datos en 100 partes iguales y cada uno corresponde al 1%. Entonces de repente puedo calcular incluso hasta el 74%, el 75%, el 76%, el 77% y todos los porcentajes que quiera. Entonces queda en manos de, digamos ya, del investigador en este caso, porque ustedes son como investigadores estadísticos, entonces decidir qué medida va a aplicar. Tenemos la opción de hacerlo por los cuartiles, que sería el cuartil 3, o hacerlo por percentiles, que sería el percentil 75. En este caso yo particularmente opté por hacerlo por cuartiles nada más, ¿verdad? Entonces, pero si lo hacen por percentiles, sale el mismo resultado. Lo ideal sería que prueben hacer también con percentiles de repente ustedes para verificar que sale el mismo resultado. Entonces aquí tengo la fórmula de los cuartiles y en este caso entonces K es igual a 3, porque el cuartil 3 representa el 75% de los datos. Luego entonces hago el primer cálculo, K por N dividido 4, en este caso entonces 3 por 96 dividido 4 me da 72 y voy a buscar en la frecuencia acumulada el 72. Entonces aquí hay un intervalo en el que justamente 72 es la frecuencia acumulada, que sería este intervalo. Y ahí ya tengo también
límite real inferior, que sería 66,5, la frecuencia acumulada anterior, que sería 48, y la frecuencia absoluta, que es 24. Y ahí ustedes me dicen, justamente coincide con el intervalo que salió en el decil 6, ¿verdad? Eso puede ocurrir y no está mal, ¿verdad? Entonces, si repiten los intervalos, si coinciden el mismo intervalo, no es que esté mal ni que algo está pasando de raro. Eso puede ocurrir, gente, porque la diferencia no siempre va a ser el mismo resultado. Fíjense que el decil 6 calcula que el 60% y acá nosotros vamos a calcular el 75%. Entonces quiere decir que puede estar dentro de un mismo intervalo, pero el resultado no va a ser el mismo. Entonces aquí traigo en la fórmula, reemplazo todos los valores, ¿verdad? Como ya lo estábamos haciendo, y obtengo que el cuartil 3, que representa el 75% de los datos, es igual a 70,5. Y ahí con esto ya tengo desarrollado completito todos los ítems, o sea, yo ya tengo los resultados, pero todavía no le estoy dando una respuesta a lo que me pidió el ejercicio en sí. Recuerden que decía calcular e interpretar los datos. Nosotros calculamos los datos, todavía no los interpretamos. Entonces ahora vamos a ver la parte de la interpretación. Entonces aquí, para hacer la interpretación, traje esto, ¿verdad? Interpretar los resultados, y el primer resultado que teníamos era el cuartil 2, que fue lo primero que calculamos y salió 66,5. Entonces, la interpretación para el cuartil 2 es que el 50% de los recién nacidos tienen una presión arterial sistólica menor que 66,5. Incluso podemos decir menor o igual, ¿verdad? Entonces aquí hay que atender y hacerlo de acuerdo al contexto del problema. ¿De qué estábamos hablando en este problema? De la presión arterial sistólica que tienen los recién nacidos al nacer. Entonces sobre eso tengo que hablar. Tengo que dar respuesta a eso. Y como estamos hablando del cuartil 2, ¿verdad? El cuartil 2 representa, ¿qué cosa? 50% de datos. Entonces, por eso hago mención al porcentaje, ¿verdad? ¿De dónde salió este porcentaje? De la relación que le corresponde al cuartil 2. Entonces, en este caso digo, el 50% de los recién nacidos tienen una presión arterial sistólica menor, puedo decir menor o igual, también se puede decir, que 66,5, ¿verdad? Que este resultado. Aquí sí está completo el cálculo del cuartil 2. Así tiene que ser la respuesta en esos tipos de ejercicios. No es solamente encontrar el número, hay que escribir la interpretación referente a ese número para saber qué es lo que hicieron, qué es lo que calcularon, ¿verdad? Luego viene el percentil 80, que calculamos y que salió 71,78. Entonces acá, en este percentil 80, voy a dar la interpretación de otra forma para que se entienda que así también se puede hacer. Entonces dice, el 80% de los recién nacidos tienen una presión arterial, ¿verdad? Sistólica entre 55 y 71,78. ¿De dónde salió ese 55? El 55, si ustedes se fijan en la tabla, es el primer valor, es el valor mínimo dentro de toda nuestra tabla, ¿verdad? En el primer intervalo que tenemos, ese intervalo empieza por 55. Entonces quiere decir que el 80% de los bebés, ¿verdad?, que nacen, su presión arterial está entre ese 55, que es el mínimo, y el 71,78, que es el máximo. Entonces yo puedo decirlo en forma de intervalos también. Puedo decir también el 80% de los recién nacidos tiene una presión arterial sistólica menor o igual a 71,78. También está bien, pero puedo decirlo también en forma de intervalo. Si lo voy a decir en forma de intervalo, siempre tengo que hacer referencia al valor mínimo, ¿verdad? Entre este valor mínimo y este valor máximo. Y luego viene el decil 6, ¿verdad? Que salió 68,1, y entonces en este caso viene a ser, decil 6 es 60%. Entonces digo, el 60% de los recién nacidos tienen una presión arterial sistólica como máximo de 68,1. Esa es otra forma de decir también.
el valor máximo de la presión de los recién nacidos, del 60% de los recién nacidos, es 68,1. Fíjense, tres interpretaciones diferentes que significan prácticamente lo mismo. Entonces yo puedo decir, eh, pueden escribir las tres interpretaciones de la misma forma. Yo les doy acá las tres formas diferentes que se puede hacer y ustedes eligen el que mejor se acuerdan, el que me va a ser más práctico para ustedes. Pueden hacerlo todo igual, sí, pueden hacerlo todo igual. Si quieren hacerlo uno de cada forma, pueden hacerlo, pero siempre tienen que recordarse que hay que hacer mención al porcentaje, porque las medidas de posición indican porcentajes. Entonces eso es lo que tenemos que recordar siempre. Y por último, en el ítem B decía verificar cuál es la presión arterial máxima del 75% de los recién nacidos. Y ahí calculamos que era 70,5. Y aquí es una pregunta prácticamente, entonces hay que dar respuesta a la pregunta. Entonces dice, la presión arterial máxima del 75% de los recién nacidos es 70,5. ¿Estamos? Entonces eso es lo que hay que atender en estos ejercicios de posición. En realidad el cálculo en sí para obtener el resultado no es muy difícil, ¿verdad? Solamente tiene algunos detalles que sí tenemos que cuidar, como el caso de la frecuencia acumulada, que siempre se utiliza el que está antes, eh, encontrar el intervalo en el cual se encuentra esa medida de posición que estamos buscando para poder obtener un límite real inferior, una frecuencia absoluta, ¿verdad? Verificar si nuestra tabla trae datos repetidos, ¿verdad? Los límites que se van repitiendo para poder calcular bien el ancho, ¿verdad? El valor de la C, o si no se repiten, entonces cuento con los dedos, nomás ya tengo el valor de la C. ¿Estamos? Entonces espero que con este ejemplo se aclare un poquito más lo que son las medidas de posición y obviamente que vamos a ir trabajando más de esto en los ejercicios que vamos a ir viendo.